Suena el despertador. Otra vez lunes. Tus ojos apenas se abren, pero el celular ya muestra 10 notificaciones. Mientras te subís al colectivo pensás, ¿por qué tengo que vivir así? ¿Es esto todo lo que hay? Millones de personas en todo el mundo sienten ese peso en el estómago, esa sensación de angustia mientras se preparan para ir a trabajar. Las redes sociales se llenan de memes sobre odiar los lunes, querer renunciar, contar los días hasta el fin de semana. Pero, ¿alguna vez te preguntaste por qué? ¿Por qué existe toda una cultura alrededor de odiar el trabajo? ¿Por qué aceptamos vivir esperando que llegue el viernes? Marx no hizo memes, pero si los hubiera hecho, seguramente uno diría, no odias los lunes, odias el capitalismo. Imagínate un futuro distinto, donde los que movemos al mundo decidimos. ¿Utopía? No, una posibilidad. Y hoy vamos a descubrir juntos una alternativa. En este video vamos a explorar por qué millones de personas odian el trabajo, por qué existe en el mundo laboral actual tanto malestar laboral. Desde el agotamiento extremo hasta el aburrimiento crónico. Exploraremos cómo estos fenómenos se relacionan con la dinámica del trabajo bajo el capitalismo. Y lo más importante, vamos a imaginar cómo podría ser diferente. Hace ya 180 años, Marx escribió sobre la alienación, que no es solo un importante concepto filosófico, sino la realidad diaria de millones de trabajadores en todo el mundo. Estos conceptos son importantes para entender qué nos pasa y sobre todo, para entender qué alternativas tenemos para transformar esta realidad. ¿Qué escribió Marx sobre alienación y explotación? La alienación tiene raíces en la filosofía hegeliana, donde se refiere a la separación entre el sujeto y el objeto. Marx reinterpretó a Hegel desde un enfoque materialista, destacando la importancia del trabajo y la producción en condiciones capitalistas. Para Marx, la alienación ocurría por el proceso de desconexión entre los trabajadores y el producto de su trabajo. Marx decía que el trabajador solo se siente sí mismo fuera del trabajo, y en el trabajo se siente fuera de sí. Su trabajo no es, así, voluntario, sino forzado. Por eso, no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Pero esto no queda solo en la relación con su trabajo. El trabajador también se aliena de los demás seres humanos, ya que las relaciones sociales están atravesadas por el mercado. En los manuscritos, Marx definía la alienación en términos de un proceso por el cual el producto del trabajo se volvía un objeto externo para el trabajador, pero también como un poder que se le volvía en contra como algo extraño y hostil, y señalaba 4 aspectos de la alienación del trabajador en la sociedad burguesa. Respecto del producto de su trabajo, respecto de su actividad laboral, que percibe como algo dirigido contra él, respecto de su ser genérico, y respecto de los demás seres humanos. Años después, un Marx más maduro desarrolla la noción de alienación mucho más ligada a una teoría más clara de explotación capitalista. Para que los capitalistas puedan obtener ganancias, primero necesitan que los trabajadores no tengan acceso a los medios para producir por su cuenta, como máquinas o tierra. Así, los trabajadores, sin otra opción, se ven obligados a vender su capacidad de trabajar. En ese proceso, producen suficiente valor para cubrir sus salarios y además generan un extra llamado plusvalor. De ahí salen las ganancias de los capitalistas. Pensá esto, si trabajás 8 horas, en realidad solo las primeras 3 o 4 horas cubren tu salario. El resto del tiempo estás trabajando gratis para tu jefe. Es lo que Marx llamaba plusvalía, el trabajo no pago que genera las ganancias del capitalista. Por ejemplo, un desarrollador de software pasa horas escribiendo código para proyectos que muchas veces ni le interesan. Sus interacciones son principalmente a través de pantallas con colegas a los que nunca ha conocido en persona. Aunque su trabajo es altamente especializado, se siente como una pieza intercambiable en un engranaje corporativo masivo. Si bien empezó esa carrera porque le gustaba la informática, hoy está quemado de programar. Esto es estar alienado. El trabajador está desconectado del propósito de su labor, de sus colegas y en última instancia de sí mismo. La ironía es que incluso en una era de hiperconectividad digital, la sensación de desconexión y aislamiento en el trabajo es más fuerte que nunca. Pero esta sensación es el resultado de cómo se trabaja en el capitalismo.
Bajo estas condiciones de trabajo, surgen fenómenos como el burnout y el bore-out, que veremos a continuación. El fenómeno burnout. Perdón, tengo que contestar este mail. No puedo, tengo que hacer horas extra. Estoy re cansado para salir. Estoy quemadísimo. Frases que todos hemos dicho alguna vez. Frases que se han vuelto tan normales que ya ni siquiera nos damos cuenta de lo que representan. El burnout, o síndrome de desgaste profesional, es más que simple cansancio. Es un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por un estrés prolongado y excesivo. La psicóloga Cristina Maslach, pionera en la investigación del burnout, lo define como una erosión del alma. Las estadísticas hablan por sí solas. 67% de las parejas reportan que el trabajo afecta negativamente su relación. 6 de cada 10 padres dicen que no pasan suficiente tiempo con sus hijos. Según el portal de trabajo Boomerang, en 2023, el 94% de quienes trabajan en Argentina siente que están quemadas. Pero no es un fenómeno que se quede dentro de las fronteras. Por ejemplo, Estados Unidos reportó 89% de trabajadores sufrieron burnout. Cada mes, 77% de los trabajadores de Estados Unidos sufren estrés. En 2019, se estimó que el 15% de los adultos en edad de trabajar tenía un trastorno mental. El consumo de antidepresivos aumenta año tras año. El tiempo de ocio creativo ha caído un 40% en las últimas 2 décadas. Estamos viviendo una pandemia de agotamiento. Te voy a contar la historia de Belén, una enfermera de cuidados intensivos. Al principio de su carrera estaba llena de pasión y empatía, pero después de años de turnos agotadores, pacientes difíciles y recursos limitados, Belén se encuentra exhausta. Ya no puede dormir bien, incluso en sus días libres. En el trabajo, se sorprende a sí misma siendo cortante con los pacientes y evitando a sus colegas. Comete errores que antes nunca habría cometido. Belén está atravesando un burnout. La carga excesiva del trabajo y la falta de control sobre las tareas o el ambiente laboral son las principales causas del burnout. Las consecuencias del burnout son severas y van más allá del ámbito laboral. A nivel personal, pueden llevar a problemas de salud como insomnio, depresión, ansiedad, inseguridad e incluso enfermedades cardiovasculares. El burnout no es un fracaso individual, sino un síntoma del sistema laboral bajo el capitalismo. Nos venden una idea tóxica de que si no estamos trabajando constantemente, somos vagos, que el agotamiento es una medalla de honor. Nos dicen que si somos pobres es porque no trabajamos lo suficiente, que el éxito solo requiere trabajo duro. Mientras tanto, los CEO ganan en un día mucho más que sus trabajadores en un año. Otros malestares laborales. Pero el agotamiento no es el único mal que afecta a los trabajadores. El bore-out, o el síndrome de aburrimiento crónico, es producto de la falta de desafíos en el entorno laboral. Sentir que lo que hago no sirve, o que tengo mucho más potencial del que mi trabajo actual me demanda. El impacto del bore-out puede ser tan severo como el del burnout. Afecta negativamente la autoestima, puede llevar a problemas de salud mental y física. Cuando lo único emocionante de tu día es ver el reloj avanzar, algo no está bien. También está el tecnoestrés, que es la tensión y ansiedad causadas por la interacción con tecnologías de la información y comunicación. En el mundo laboral moderno se manifiesta como sensación de estar siempre conectado al trabajo a través de dispositivos móviles, sobrecarga de información debido al flujo constante de correos, mensajes y notificaciones. Todo esto está llegando tan lejos que hasta los japoneses tienen un término específico para referirse a la muerte por exceso de trabajo, karoshi. Ocurre cuando largas jornadas de trabajo y estrés llevan a problemas de salud fatales, como ataques cardíacos o derrames cerebrales. Refleja una presión laboral donde el sacrificio personal por la empresa se lleva al límite. Es un problema reconocido en países con largas jornadas laborales y alto estrés laboral. Se estima que solo en 2021 750.000 trabajadores murieron por exceso de trabajo. Si llegaste hasta acá, seguramente algo de lo que te dije te interesa. Dejanos tus dudas, comentarios, suscríbete y pensemos juntos una forma para lograrlo. El fin del trabajo, la tecnología y el socialismo. La tecnología, aliada u opresora de los trabajadores. Es una gran paradoja. Por un lado, la tecnología tiene un enorme potencial para mejorar nuestras vidas, automatizando las tareas más tediosas y más pesadas, liberándonos para dedicarnos a actividades más creativas y satisfactorias. Pero bajo el capitalismo, esa promesa se pervierte. En lugar de reducir la jornada laboral a medida que la productividad aumenta, la ganancia de la automatización va directo al bolsillo de los CEOs, de los dueños de las grandes empresas. La tecnología, en cambio, se utiliza para intensificar la jornada laboral y extraer mayores ganancias. De repente, la tecnología no es vista como una liberación, sino como una amenaza.
Los trabajadores temen quedar desempleados, reemplazados por máquinas. Un trabajador de un call center para una prepaga odia su trabajo, pero a la vez tiene miedo de perderlo por las automatizaciones de la IA. Esta aparente contradicción se da porque los beneficios de estos avances no se reparten socialmente. Mientras la prepaga reducirá sus costos, el trabajador tendrá que buscar un nuevo trabajo de manera forzada. Pero esto no tiene por qué ser así. No existiría la contradicción entre tecnología y trabajo si el sistema de producción estuviera al servicio de un pueblo trabajador, y no de unos pocos accionistas. En un modelo socialista, la automatización no implica desempleo, sino la oportunidad de reducir drásticamente la jornada laboral. En lugar de trabajar 8 horas diarias haciendo tareas repetitivas, podemos automatizar esas tareas y dividir el trabajo sobrante entre más personas. Y eso significa más tiempo para nosotros mismos, para nuestras familias y amigos, para cultivar nuestros talentos. Más tiempo para descansar, para aprender, para crear. Al contrario de lo que nos pasa hoy, más tiempo para vivir. La tecnología está impregnada de las relaciones de poder y las dinámicas sociales de la sociedad capitalista. Los avances tecnológicos se desarrollan bajo criterios que buscan maximizar la eficiencia y la rentabilidad para el capital, en lugar de responder a las necesidades sociales o ecológicas. Por ejemplo, el Big Data y su uso en el ciberpatrullaje reflejan cómo la tecnología puede ser utilizada para el control y la dominación social. No se trata de estar a favor o en contra de la tecnología, sino de entender que está profundamente ligada a cómo funciona en el sistema capitalista. Por eso, es clave analizarla desde adentro, reconociendo sus contradicciones y problemas, pero también su potencial. La idea es pensar cómo podríamos utilizar la tecnología de otra manera, para construir una sociedad más libre y más justa, hacia un futuro socialista. Hasta ahora vimos cómo el trabajo bajo el capitalismo se ha convertido en una fuente de alienación, explotación y sufrimiento. Pero, ¿alguna vez te preguntaste cómo podría ser el trabajo en un sistema social diferente? ¿Cómo se traducen en la práctica conceptos como la planificación democrática y los consejos de trabajadores? Imagina una sociedad donde las decisiones económicas no estén dictadas por las ganancias de unos pocos, sino por las necesidades y aspiraciones de la mayoría. Acá es donde entran en juego los consejos de trabajadores y la planificación democrática. En este nuevo sistema, cada lugar de trabajo, desde fábricas hasta oficinas y servicios públicos, sería gestionado por los propios trabajadores a través de consejos democráticos. Imaginemos una posibilidad de cómo podría funcionar esto en la práctica. Los trabajadores participarían activamente en la toma de decisiones sobre aspectos claves como horarios, distribución de tareas, métodos de producción y medidas de seguridad. Esto fomentaría un sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva. A través de asambleas y comités, se definirían las necesidades de la comunidad y se planificaría la producción en consecuencia. La economía estaría orientada a satisfacer necesidades reales, no a generar ganancias para unos pocos. Al distribuir equitativamente el trabajo necesario, se podría debatir la posibilidad de reducir las horas de trabajo. Por un lado, repartiéndolas entre los que hoy serían ocupados y desocupados. Y por otro lado, porque algunos bienes o servicios, como podrían ser los yates de lujo, dejarían de producirse. En lugar de temer a la tecnología, en una sociedad socialista se la abrazaría como una herramienta para liberar al ser humano de los trabajos más pesados y monótonos. Y las mejoras en productividad se traducirían en más tiempo libre para todos, no en desempleo. Los trabajadores y la comunidad decidirían qué tecnologías implementar considerando su impacto social y ambiental. Imagínate este escenario. En una ciudad, los trabajadores del sector energético forman un consejo para gestionar las fuentes de energía de manera sostenible. Deciden invertir en energías renovables y establecer horarios de trabajo que permitan a todos participar sin sobrecargas. Colaboran con universidades y centros de investigación para mejorar la eficiencia energética y educan a la comunidad sobre el uso responsable de los recursos. En otra sociedad, donde las personas tuvieran sus necesidades cubiertas, trabajaran en equipo, donde lo que producimos sea elegido democráticamente y con la satisfacción de hacer bien las cosas, el trabajo podría ser algo interesante y gratificante. En este sistema, problemas como el burnout, el bore-out se reducirían drásticamente. Los trabajadores, al tener control real sobre su trabajo, podrían tener una conexión mucho mayor con su labor. La alienación cedería paso a un sentido de propósito y comunidad. Esta visión no es una utopía inalcanzable, sino una posibilidad real basada en la organización democrática de la economía y las condiciones objetivas actuales. Sí, requiere un cambio radical en nuestras estructuras sociales, pero ofrece una solución integral a los problemas que hemos discutido. El camino hacia esta nueva sociedad comienza con la toma de conciencia y la organización colectiva.
Cada paso que damos hacia la democratización del trabajo es un pase hacia un futuro donde el trabajo enriquezca nuestras vidas en lugar de agotarlas. El desafío que enfrentamos no es solo mejorar las condiciones laborales, sino reimaginar completamente nuestra relación con el trabajo y entre nosotros mismos. Este es el camino hacia una sociedad verdaderamente libre, donde el desarrollo de cada uno sea la condición para el desarrollo libre de todos. ¿Cómo podemos construir una sociedad donde el trabajo nos enriquezca y no nos agote? Dejá lo que pienses en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete, compartilo y sumate a esta pelea. Juntos, por un futuro socialista.